La primera científica que nos destacan hoy es Margarita Salas. Margarita Salas, probablemente todos la conocerán, es una de las científicas que en su momento ayudó a impulsar la bioquímica y la biología molecular en España, ¿vale? Desafortunadamente se le conoce por otra cosa, que es ser discípula de Severo Ochoa, que es con quien ella ayudó a desarrollar todas estas disciplinas en nuestro país. Pero la labor que ella ha hecho por sí misma es súper relevante y por eso la traemos aquí. Nos la trae Andrea Muras, que viene desde la Universidad de Santiago, donde está haciendo su tesis en microbiología, a hablarnos sobre microbios. Los microbios le gustan porque están en todas partes. Y sin más, vamos a dejar que ella nos lo cuente. Por favor, un fuerte aplauso para Andrea. Buenos días, mi nombre es Andrea Muras y soy científica. Y la verdad es que es algo que me encanta, porque una parte muy importante de mi trabajo consiste en estudiar cómo se comunican las bacterias. Pero antes de continuar la charla, me gustaría saber, ¿cuántos de aquí pensáis que las bacterias son simples y aburridas? A ver, ser sinceros. Bueno, me parece que lo voy a tener bastante fácil, porque el principal objetivo de mi charla es de que os vayáis a casa convencidos de que las bacterias molan y mucho. Pero para seros sincera, tengo que confesaros que yo también pensaba durante gran parte de mi vida que las bacterias eran unos seres simples y aburridos. Porque, a ver, en el instituto no nos suelen hablar mucho de las bacterias. Nos dicen que las bacterias son seres microscópicos, es decir, son tan pequeños que no las podemos ver a simple vista. Nos dicen que las bacterias son seres unicelulares, es decir, están formadas por una única célula. Y además, esta única célula es de tipo procariota, que es mucho más sencilla y desorganizada que las células que forman, por ejemplo, los animales y las plantas. Además, en el instituto lo que nos dicen es que las bacterias prácticamente lo único que hacen a lo largo de su vida es crecer y dividirse. Crecer y dividirse. Y así todo el rato. Y si eso, pues son responsables de causar alguna que otra enfermedad. Pero esto no es así. Las bacterias son mucho más. Las bacterias pueden hacer cosas asombrosas. Y la verdad es que para mí todo cambió cuando conocí la increíble relación entre esta bacteria marina que se llama Vibrio fischeri y que, como podéis ver, es bioluminiscente, es decir, es capaz de producir luz, y el calamar hawaiano. Este calamar hawaiano es un depredador nocturno que, como su propio nombre indica, vive en las aguas de Hawái. Las aguas de Hawái se caracterizan por dos cosas. Uno, son aguas muy cristalinas y dos, son aguas muy poco profundas, en torno al 1,5 metros más o menos de profundidad. Esto lo que hace es que la luz de la luna sea capaz de llegar a todas las partes del fondo marino. Y claro, en estas aguas de Hawái los depredadores nocturnos suelen tener un problema, y es que cuando el depredador va nadando, la luz de la luna incide sobre ellos y va a generar hacia abajo una sombra. Esta sombra la van a ver sus posibles presas, por lo que a los depredadores nocturnos les va a ser muy difícil cazar. Sin embargo, a nuestro amigo el calamar no le va a ocurrir esto, porque el calamar tiene dos compartimentos en su cabeza que por las noches se van a llenar del vibrio, que al ser bioluminiscente va a producir luz hacia abajo dentro de los compartimentos. Esta luz que produce el vibrio bioluminiscente es exactamente de la misma intensidad que llega de la luna por encima. De esta forma, debajo del calamar no va a haber ninguna sombra y le va a ser muchísimo más fácil cazar que al resto de depredadores nocturnos. Pero, ¿cómo es posible que una bacteria produzca luz? Pues bien, ya os digo, una única bacteria nunca va a producir luz. Es más, es que ni siquiera lo va a intentar. Y es que las bacterias, al igual que muchas personas, no se comportan igual cuando están ellas solas que cuando están en grupo. Cuando están ellas solas se comportan como seres unicelulares, que realmente es lo que son. Sin embargo, cuando están en grupo, tienen comportamientos colaborativos, pareciéndose más a organismos pluricelulares y llevando a cabo cosas
son capaces de hacer cosas que en teoría, como seres unicelulares, no deberían de ser capaces. Pero la pregunta es, ¿cómo sabe una bacteria cuando está ella sola o cuando está en grupo? Pues bien, gracias al quorum sensing, que es un sistema de comunicación que depende de la densidad celular. El quorum sensing lo que hace es, le permite sentir a las bacterias si son pocas, le permite sentir a las bacterias si son muchas, pero lo más importante, le permite sentir a las bacterias si son un número lo suficientemente grande como para hacer algo que es muy costoso, pero que realmente va a ser tremendamente beneficioso para toda la población. ¿Y cómo funciona el quorum sensing? Pues de una forma muy sencilla. Imaginaros una bacteria por ahí flotando. Esta bacteria va a fabricar y a producir, va a soltar al medio una molécula que va a actuar como señal. En realidad nunca va a haber una bacteria sola. A su alrededor siempre va a haber más bacterias. Estas bacterias también van a producir esta molécula señal. De tal forma que en un sitio, cuantas más bacterias encontremos, también nos vamos a encontrar más cantidad de estas moléculas señal. Cuando la molécula señal alcanza una concentración mínima o una concentración umbral, va a haber un cambio en la expresión génica de toda la población. Estos genes que se van a activar son los genes de quorum sensing y son los que van a permitir que toda la población de forma coordinada haga una actividad colaborativa. Vale. ¿Y qué hacen las bacterias cuando son muchas? Pues hoy en día se conocen una gran cantidad de funciones que están controladas por el quorum sensing. Yo os voy a hablar de 3. Este ejemplo es muy conocido entre los investigadores que trabajamos en el quorum sensing, ya que es un chivato, porque cuando las bacterias se comunican, cuando hay estas señales de comunicación, la bacteria produce este pigmento violeta. Este pigmento violeta se llama violaceína y tiene propiedades antibióticas. El segundo ejemplo que os voy a poner es en la formación de estos grumos bacterianos, que son hoy en día tremendamente importantes en biomedicina porque son muy difíciles de erradicar y suelen presentarse normalmente en las infecciones hospitalarias. Esto se llama formación de biopelícula. La formación de biopelícula, cuando se produce dentro de la boca, especialmente en la superficie de los dientes, es lo que conocemos comúnmente como placa dental. A día de hoy se sabe que la placa dental es el primer paso para que se produzcan enfermedades tan importantes como la caries o la gingivitis. El último ejemplo del que os voy a hablar es la motilidad, que es como si las bacterias fueran reptando por encima del medio para ser capaces de extender su territorio. Como os comentaba, hoy en día se conocen una gran cantidad de genes, funciones, que son dependientes del quorum sensing. Pero la mayoría de ellas se sabe que están relacionadas tanto con la virulencia como con la patogenicidad de las bacterias, es decir, la capacidad que tienen las bacterias para ponernos enfermos. De hecho, muchas bacterias van a permanecer escondidas y solo nos van a atacar cuando saben, gracias al quorum sensing, que son lo suficientemente numerosas como para vencer nuestras defensas. Entonces, mi pregunta es, si sabemos que las bacterias solo nos van a atacar cuando saben, gracias al quorum sensing, que son lo suficientemente numerosas como para vencer nuestras defensas, ¿no sería interesante bloquear esta comunicación celular de las bacterias para prevenir enfermedades? Pues sí, pero ese ya es otro tema. Muchas gracias.